Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo expondremos las causas y consecuencias del trastorno del ataque de pánico. Debido al surgimiento de la pandemia, la salud mental de los jóvenes universitarios peruanos se ha visto considerablemente afectada, en especial de aquellos que sufren de ataques de pánico, puesto que variables como lo son el aislamiento social, la sobrecarga emocional, la cantidad excesiva de información que se encuentra acerca del virus y de cómo afecta a la población, así como la paranoia colectiva, generan efectos negativos en el individuo, y estos efectos negativos pueden posteriormente derivarse en trastornos como lo son la depresión, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. En estos momentos nos enfocaremos en lo que son los ataques de pánico, los cuales la Asociación Americana de Psiquiatría, en su Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, define como una aparición súbdita de miedo que viene acompañada de sudoración, temblores, palpitaciones intensas y varios minutos de sentimiento de preocupación u opresión. Así como hemos considerado algunas variables que pueden generar estos ataques, es necesario considerar cómo pueden afectar a los universitarios, en especial en lo que tenemos consecuencias directas como bajo rendimiento académico, el desarrollo de fobias y también la estigmatización o el rechazo social al que se ven expuestos. Es por esto que a continuación se desarrollarán con mucho más detenimiento lo que son las causas y consecuencias de los ataques de pánico en los jóvenes universitarios durante la pandemia, para que así todo el mundo pueda informarse acerca de este tema y sea mucho más sencillo ayudar a quien sufra de estos ataques o reconocer las señales que pueden darse en ti mismo. A continuación, daré paso a mi compañera Belén, que explicará algunas de las causas de estos ataques. Como una de las causas principales tenemos el aislamiento social. Se sabe que a inicios del año 2020 se decretó en el país una cuarentena total obligatoria, para de esta manera buscar evitar los contagios por COVID-19 entre las personas. Con este mandato se aclaró que solo serían 15 días de cuarentena. Sin embargo, esto se extendió a medida que los casos por COVID-19 aumentaban en grandes cantidades. Sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza. Aún así, ha tenido que permanecer en confinamiento por demasiado tiempo, afectando así los comportamientos, estilo de vida y también los hábitos formados. Con el paso de los días, los estudiantes comenzaron a verse cada vez más afectados. Según estudios, se ha demostrado que más de la mitad de estudiantes universitarios dentro del país cuenta con hasta 6 indicadores de ansiedad. Otro estudio hecho también en universitarios peruanos nos confirma que los principales factores de ansiedad son el conocimiento básico sobre la enfermedad, los medios de comunicación, la confianza en el gobierno y las conductas de afrontamiento, y también las enfermedades crónicas en la población. Volviendo al tema de la cuarentena, al ser mucho tiempo que el ser humano ha tenido que estar en confinamiento sin interactuar con otros, hubo quienes de repente comenzaron a sufrir ataques de pánico, pues el sentimiento de sentirse atrapado en casa, teniendo prácticamente prohibido salir a hablar con otros, en el caso de estudiantes quizás no poder conocer a sus nuevos compañeros y muchas otras razones similares a estas son las que comenzaron a sembrar el pánico en las personas, siendo la raíz, como se ha visto, el aislamiento social. Aunque se diga lo contrario, no hay quien se haya salvado de esto, todos han sido afectados. Es más, se podría decir que esta situación causó un trauma colectivo entre las personas, que cada vez comienza a acumularse más y se da en las personas que se cansan de la cuarentena y se niegan a seguir viviendo en este estado. Y ahora mi compañero Bruno. Otra de las causas que se presentan por el trastorno del ataque de pánico es la sobrecarga emocional, agotamiento extremo que surge por el exceso de esfuerzo mental. Esta sobrecarga se produce cuando un individuo va más allá del límite de su capacidad de tolerar situaciones complejas como lo son la pandemia y el confinamiento social. Normalmente sienten que no tienen control sobre sus vidas debido a que ven de forma interrumpida o limitada varias de sus actividades que realizan día a día, haciendo que la incertidumbre pase a formar parte de su nueva realidad.
esto va a ocasionar una disminución en su bienestar psicológico. Cuando una persona se ha visto obligada a pasar por acontecimientos traumáticos como la tensión ante el COVID-19, ya sea por miedo a contraer el virus, así como la muerte o pérdida de algún familiar, podría responder con pensamientos negativos o desesperanza, siendo estos síntomas la causa detonante para la acumulación de emociones tales como la angustia, el temor, la frustración, sentir agobio, sentir desamparo, manifestaciones conductuales que necesitan de estrategias de cuidado y tratamiento para así lograr un mejor manejo y frenar posibles riesgos que impliquen la vida de quienes lo atraviesen. Es necesario aceptar que la sobrecarga emocional es un proceso normal ante el desarrollo de situaciones que generen incertidumbre, tal como la realidad que atraviesa nuestro país con los efectos del COVID-19. Pues siendo sinceros, nuestra generación no ha tenido suficiente experiencia de pandemia. Ante esta situación es fundamental desarrollar una actitud de comprensión con nosotros mismos. Necesitamos encontrar tiempo para estar tranquilos. A continuación, mis compañeras Fabiola y Lucero les hablarán sobre las consecuencias. Una de las consecuencias de la llegada del COVID-19 al Perú en marzo del 2020 y del confinamiento que trajo consigo ha sido la aparición de nuevos temores como el miedo al contagio o a la enfermedad, que ha llevado a las personas a tomar medidas para evitar infectarse, como usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y otras más. Pero estando presente estos miedos en jóvenes universitarios con trastorno del ataque de pánico, sin un adecuado tratamiento puede agravarse generando fobias, las cuales se caracterizan por un miedo intenso, desproporcionado e irracional hacia un objeto o situación en concreto. Y puede presentarse síntomas como el pánico, el miedo, la taquicardia, la sudoración, la falta de aire o el deseo de huir. Una de las fobias que se ha manifestado en esta coyuntura ha sido la agorafobia, que según Rodríguez 2020 está especialmente relacionada con el miedo intenso a espacios abiertos o públicos donde puede presentarse aglomeraciones. Este miedo irracional puede surgir por el temor a contagiarse. Es por esto que los jóvenes que padecen este trastorno permanecen mucho tiempo en casa y suspenden actividades como el estar en aula de clases, subir al transporte público o salir de compras. Considerando que este tipo de trastorno afecta la vida académica, la salud física y la vida social de los jóvenes, es necesario que se lleve un adecuado tratamiento para combatir de manera paulatina pero efectiva estas fobias que se vieron incrementadas por la crisis causada por la pandemia. Ahora le doy pase a mi compañera Lucero. Ahora hablaremos del bajo rendimiento. El padecimiento de un trastorno de pánico puede significar una gran dificultad para el rendimiento académico y nuestra vida universitaria, ya sea por la aparición del COVID-19 y el nuevo método de enseñanza virtual, puesto que surgió la preocupación por nuestra salud y la salud de nuestros familiares, afectando así la motivación tanto en actividades dentro de la universidad y fuera, ¿no?, que son las cotidianas, es decir. Es por esto que debemos fomentar más la creación de recursos que favorezcan un buen rendimiento en aquellos estudiantes que padezcan algún trastorno mental. De tal manera, es importante que hablemos ahora del rechazo social, ya que sigue siendo un gran estigma social, ¿no? Hoy en día solemos juzgar sin saber las razones o lo que está pasando en la otra persona, ya sea por falta de conocimiento, falta de empatía. En realidad puede haber muchos factores. Sin embargo, es fundamental que nosotros empecemos a tener conocimiento acerca de todo lo referente a salud mental y más acerca de los trastornos, ya sean de pánico o trastorno de ataque de pánico, que es algo bastante similar
y sobre todo que nos pongamos en los zapatos de todas las personas que nos pueden rodear en la universidad, personas que son muy buenos estudiantes, pero que también llegan a padecer una que otra enfermedad, que no necesariamente tienes que llevar un cartel puesto y que te lo digan, ¿no? Porque son cosas muy personales. Y pues difícil de hablar porque pues no todos tienen esa complicidad de entender todo lo referente a las enfermedades mentales. Así que nada, nos queda poner en práctica lo aprendido acerca del trastorno de pánico y ser mucho más empáticos. Ahora que hemos visto más detalladamente las causas y las consecuencias de los ataques de pánico en los jóvenes universitarios peruanos, podemos sintetizar que la sobrecarga emocional, sea provocada por la muerte de un familiar cercano, por el contagio propio, junto con el aislamiento social y la presión que esto ocasiona, así también como la paranoia colectiva por recibir inmensa cantidad de información acerca del coronavirus, puede generar ataques de pánico. Y estos ataques de pánico provocan consecuencias directas en la vida de los universitarios. Una de estas consecuencias es el bajo rendimiento académico, puesto que los universitarios se ven mucho más preocupados por la situación actual y no se enfocan plenamente en sus estudios. Otra consecuencia que podemos considerar sería el surgimiento de fobias, como lo es la agorafobia o el miedo a los espacios abiertos. También podemos considerar dentro de las consecuencias al rechazo o estigmatización social a las que se ven expuestas toda persona que sufre de algún tipo de afectación mental. Es por esto que es muy necesario brindar información adecuada acerca de estos temas para permitir la visibilización de los mismos y así permitir que los jóvenes universitarios tengan acceso a la ayuda psicológica, sea dentro o fuera de las instalaciones universitarias. Esto ayudaría a un mejor control de la salud mental y emocional en los peruanos, especialmente en los jóvenes, quienes son los que sufren en este proceso de adaptación. Y esta mejoría en la salud mental puede también ayudar a expandir el proyecto de vida que tiene cada uno de los universitarios y a su vez darles o brindarles una mejor calidad de vida. Queremos agradecer por su tiempo y atención prestada. Hola con todos, mi nombre es Bruno Soto, alumno de la Universidad San Martín de Porres, representante del Grupo 10 para el curso de Lengua. Y en esta oportunidad tengo el placer de tener como invitada a la psicóloga Briseida Campos, egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, egresada de la Maestría de Psicología Clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella nos responderá algunas preguntas sobre la realidad a la que hacemos frente muchos de nosotros los estudiantes universitarios en tiempos de pandemia, y es el trastorno del ataque de pánico. ¿Cómo estás, Briseida? Mucho gusto, bienvenida ante todo, agradecerte por este tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación y estoy dispuesta a poder responder todas las preguntas en relación a este problema que mencionas. Desde tu enfoque profesional, ¿qué son los ataques de pánico y cómo se manifiestan? Bien, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o una causa aparente. Muchas personas normalmente suelen tener entre 1 o 2 ataques de pánico durante toda su vida y el problema desaparece cuando se resuelve esa situación estresante. Sin embargo, aquella persona que tiene ataques de pánicos inesperados de forma recurrente y pasa mucho tiempo con miedo de volver a sufrir otro ataque, es probable de que sea ya una afección llamada o conocida como trastorno de pánico. La forma en cómo se manifiesta este trastorno es a través de diferentes signos o síntomas, los cuales son sensaciones de peligro, de fatalidad, miedo a perder el control a la muerte, taquicardias, palpitaciones, sudores, temblores, falta de aliento u opresión en la garganta, escalofríos, sofocos, náuseas, dolores en el pecho, dolores de cabeza, mareos,
sensación de desvanecimiento, desmayos, y una característica principal es de que estos síntomas suelen comenzar de forma súbita y sin ningún tipo de advertencia. ¿Cómo cree que el aislamiento y la sobrecarga emocional afectan a los jóvenes universitarios que sufren de este trastorno? Yo considero que en este punto va a depender bastante del tipo de ataque de pánico que pueda tener la persona. Si hablamos de una persona pues que tiene miedo a las relaciones sociales, a salir, obviamente que en la comodidad de casa, del aislamiento, pues se va a sentir en su zona de confort. Pero si hablamos de que son factores externos o emocionales, pues finalmente yo te podría decir de que depende mucho para poder atribuir de que el aislamiento, la sobrecarga pueda afectar en este tipo de ataques. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los ataques de pánico? Si no se tratan los ataques de pánico cuando aparecen este tipo de síntomas que te los dije anteriormente, pueden afectar de forma muy notable en casi todas las áreas de la vida de la persona. La persona que tiene estos ataques de pánico tiene incluso miedo de que vuelvan a darse de forma repentina nuevamente este ataque de pánico, lo cual va a arruinar la calidad de vida de esta persona. Esto se puede manifestar a través de diferentes fobias específicas, como por ejemplo miedo a conducir, miedo a salir de casa, rechazo a situaciones sociales, problemas en la casa, e incluso se relaciona altamente con problemas de depresión o trastornos de ansiedad. ¿Podrías darnos algunas recomendaciones para actuar frente a este episodio de miedo intenso? Claro, lo bueno de los ataques de pánico es de que estos pueden ser tratables. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es altamente eficaz para quienes sufren estos ataques. Se recomienda antes de un ataque que la persona esté padeciendo, quizá tranquilizarse y comunicarlo a la persona que pueda estar a su lado para que ésta pueda brindarle la seguridad en el momento que pueda tener estos ataques. Durante el ataque de pánico, recomendar al paciente que pueda respirar lentamente, reconocer que está teniendo sobre todo el ataque de pánico y después del ataque se recomienda utilizar diferentes técnicas de relajación muscular, hacer ejercicios ligeros, incluso si yo ya sé cuáles son los factores estresantes que me van a llevar a mí a tener un ataque de pánico, en lo que se pueda tratar de evitarlos para que no puedan aparecer de forma recurrente. Bueno, Briseida, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Será hasta otra oportunidad. Muy bien, gracias a ti.